Léalo conmigo en voz alta, dice 1, 2, 3. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Dice, a medida que la iglesia crecía en tamaño, sus necesidades también aumentaban. Una de ellas fue organizar la distribución de los alimentos a los necesitados. Es decir, que la tarea de la iglesia no solamente era espiritual, sino también era una tarea, ¿verdad?, el preocuparse por la necesidad de los hermanos dentro de la iglesia. Dice que estaban en necesidad. Los apóstoles necesitaron, dice, enfocar toda su atención a la predicación. De manera que eligieron a otros para que administraran el programa de la distribución de alimentos. Cada persona juega un importante papel en la vida de la iglesia. El primer libro de los Corintios 12 habla acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que cada uno sepa cómo trabajar su don dentro de la congregación. Si usted está en una posición de liderazgo y tiene demasiada responsabilidad, determine las habilidades que Dios le dio, así como también las prioridades, y luego busque la ayuda de otros. Entonces los apóstoles dicen con claridad, el trabajo de ellos era mantener una vida de oración y enseñar al pueblo, ¿verdad? Entonces ellos se dieron cuenta de la necesidad y entonces buscaron personas que pudieran realizar este trabajo, pero tenían que tener ciertas características. Si no es líder, tiene dones que Dios puede usarlos en diversos aspectos del ministerio de la iglesia. Ofrezca estos dones al servicio ¿de quién? De su Señor. Entonces, ¿tienes dones? Úsalos, ofrécete, ¿verdad? Hay gente que me dice, hermano, yo tengo esto, yo quisiera apoyarlo, ¿verdad? En alguna área. Y entonces ya nosotros tenemos la confianza. Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera, ¿verdad? Note los requerimientos para los hombres que se encargan del programa de alimentación, solamente para algo prácticamente secular en cierta forma, y que no se escogió a cualquiera. Dice, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Que vemos, por ejemplo, que el gobierno da apoyos para las colonias pobres, ¿verdad? Y van, no sé, 10,000 tinacos para tal colonia. Y el que reparte, ¿verdad?, se queda con algo. Primero le da a su mamá, a su tía, a su prima, toda la familia, ¿verdad? Después dice, no, bueno, pues son tantos, pues me quedo con 100, son 10,000 para venderlos, ¿verdad? Y entonces ya después. Entonces por eso se necesitaba gente de confianza, ¿verdad? No gente que trajera o jalara para su molino, como dicen por ahí, sino que pensar en la necesidad de la gente y que todo lo que se recogía era para la gente, no era para ellos. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir hoy a nuestra iglesia. La palabra empleada para estos servidores fue diaconía. Se deriva de diácono, que significa servidor, ¿verdad? Entonces, no somos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, gente que esté pensando, imaginándose que todos me van a servir y truenan los dedos y todos van a obedecer a mi voz. No, nuestro trabajo es ser servidores. Dijo un rector hace muchos años de la UNAM, ¿verdad? Dijo, el que no sirve para servir, no sirve. Entonces, esa es la característica del servicio, servir a otras personas. Diácono viene de diaconía, la palabra griega 12:48 dice, un sirviente doméstico para atender una mesa dando comida y bebida a los que invitados. Entonces yo siempre pongo el ejemplo cuando habla del servicio, de ser sirvientes del pueblo. Hermanos, o sea, nuestra mentalidad occidental, ¿verdad? Cuando habla acerca del siervo, ¿verdad? O del servidor o del criado, nos imaginamos una persona, ¿verdad? Toda, ¿verdad?, amolada, toda pobre, toda chorreada, ¿verdad?
por estar haciendo los trabajos, pero yo siempre pongo el ejemplo de Europa, del Oriente, ¿verdad? Donde son personas que están bien trajeadas, bien preparadas, son políglotas, ¿verdad? Conocen de la cultura, conocen de la política, es decir, no son gente ignorante. Y la imagen que representan ni siquiera es de un servidor, ¿verdad? Sino es, hermano, de alguien que está capacitado, que es apto para poder administrar las cosas que le pertenecen a un rey, ¿verdad? O a un príncipe. Entonces, por eso nosotros tenemos que vernos así, porque a veces la gente dice, no, pues es que es el ujier, es el diácono, ¿verdad? Y hasta lo dicen con menosprecio. Entonces, no, hay que enseñar a la gente a que respete que la gente que le sirve dentro de la iglesia no solamente tiene una posición, tiene un trabajo y tiene ya, ¿verdad?, un camino recorrido donde se sentó en una silla para aprender, para ser discipulado, y lo que está dándoles es lo que aprendió cuando inició su deseo de servir. Amén. Entonces, somos sirvientes domésticos para atender una mesa dando comida y bebida a los invitados, ¿verdad? Es decir, tratarlos bien cuando lleguen, cuando salgan, pero aparte la comida que les damos es una comida espiritual. Mesa es la palabra griega trapeza. Dice una mesa en la que se pone comida, en la cual se atiende a otros durante un banquete o una ¿qué? Fiesta, ¿verdad? Entonces usted sabe que no faltan, cuando dicen banquetes, ¿verdad? Dicen anda de banquetero, no falta la gente que pongan, ¿verdad?, la mesa de dulces o la mesa de los bocadillos, ¿verdad? ¿Verdad?, la barra de las bebidas, y la gente, ¿verdad?, quiere, ¿verdad?, comer como si nunca hubiera comido, ¿verdad?, como si se fuera a acabar. Entonces, por eso nuestro trabajo no solo es poner la mesa, sino estar supervisando que nadie ande, hermano, de tentón, ¿verdad?, o haciendo cosas malas, hablando en el sentido espiritual. Un servidor es aquel que está pendiente de que todo esté listo y en orden antes y durante la fiesta o el culto. Es decir, que la iglesia esté aseada o limpia, que las sillas estén en orden, el altar, el sonido, el que va a grabar las predicaciones, los salones para los niños, los autos, el talento. O sea, eso no se hace a la mera hora, eso se hace antes de que empiece la fiesta, antes de que empiece el culto. Por eso a los servidores se les pide estar 15 minutos antes. ¿Para qué? Para que ellos vean que todo está en orden, en su posición. Van a necesitar algo y que no está al encargado, ¿verdad? De los sugieres. Mire, hermano, me falta esto. A los músicos, al encargado. Oye, mira, un cable está mal, no sé si tenemos otro repuesto. Es decir, nosotros, los servidores, los diáconos, ¿verdad? Los que servimos en las mesas, tenemos que estar siempre presentes y atentos qué falta, que todo esté en su lugar. Se necesita quien atendiera las mesas. Hoy la aplicamos a todas las áreas del servicio dentro de la iglesia. Quienes sirven en el altar son los ministros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una diferencia entre, ¿verdad?, los ministros y los que sirven en las mesas. ¿Quiénes son los ministros de la iglesia? Efesios 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ¿qué? Y maestros. El grupo de alabanza y de adoración. ¿Por qué les decimos ministros? La palabra ministrar es servir, porque sirven al pueblo, ¿verdad? El pastor tiene que darles pan, tiene que darles vino, tiene que darles su bendición. Y dice que los que están en el grupo de alabanza, de adoración, son ministros, ministran a Dios, ¿verdad? Cuando cantamos los que estamos en el altar, estamos ministrando, deleitando a Dios, agradando a Dios y la iglesia junto con nosotros. Entonces, nuestro trabajo específicamente es ministrar a Dios y a la iglesia. Pero después viene el servicio de las mesas. Todo servicio dentro y fuera de la iglesia. Los que predican, los que aconsejan, los visitadores, los maestros de escuela dominical, los intercesores, los sugieres, los que atienden el talento, los que atienden, ¿verdad, hermano, alguna necesidad que se presenta en el culto? Entonces, esos, ¿verdad? Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? Por eso, si hablamos acerca de el que predica, no tiene que estarse metiendo con los que aconsejan. Ya los que aconsejan tienen un trabajo definido. Los que visitan, ¿verdad? No tiene por qué estarse el que predica metiéndose con los sugieres o queriendo mandar a los sugieres. No, cada quien tiene su responsabilidad, su tarea definida. Y entonces nos abocamos solamente a esa tarea. Dice
Características de los servidores. Si hay preguntas, recuerde, hágalas. Dice, ayudas ministeriales. Vamos a ponerlo en tres diferentes categorías o partes. Dice, características de los servidores. Número 1, las ayudas ministeriales. Es decir, los que ayudan al ministro, al siervo, al pastor, al apóstol, a todos los ministerios. Moisés es figura del pastor o del líder. José fue el ayudante de Moisés. Veamos sus características a continuación. Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte, ¿qué dice? De Dios. El líder y sus ayudas ministeriales deben tener por costumbre subir al monte, es decir, orar. Es decir, tener comunión con Dios. Deben caminar con su líder a la par, deben tener muy claro que su función es ayudar para que la iglesia camine en orden y obedezca, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que tener muy claro. ¿Soy yo que cerraron la puerta, no? Dice, el líder y sus ayudantes ministeriales, sus ayudas ministeriales deben tener por costumbre subir al monte, orar, es decir, tener comunión con Dios. Deben caminar con su líder a la par, deben tener muy claro que su función es ayudar para que la iglesia camine en orden, dice, y en obediencia. Entonces, el que está como ayuda ministerial, ¿verdad? Como ayudante, pues tiene que tener una vida de oración, una vida, hermano, de lectura de la palabra, una vida donde ayunemos, ¿verdad? Que nosotros podamos realmente estar sensibles a la voz de Dios. Porque ¿cómo sabremos oír la voz de Dios si no conocemos su palabra? ¿Sí me explico? Entonces, nuestra vida, le llamamos esta la vida devocional: orar, leer, ayunar, congregarnos, ¿verdad? Por eso un servidor o alguien que anhela servir no puede, hermano, faltar a los cultos, venir cuando quiera, cuando pueda, ¿verdad? O cuando esté desanimado, no. Tiene que presentarse cada vez que haya culto, cada vez que haya oración, cada vez que haya ayuno, deben estar listos. Éxodo 33:11. ¿Qué más hacen las ayudas ministeriales? Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba, ¿qué? De la tienda. Las ayudas ministeriales tienen que ser constantes, no de doble ánimo. Deben estar pendientes en todo tiempo de lo que su pastor pueda necesitar para el servicio en la obra del Señor y de la iglesia. ¿Sí me explico? No para mi servicio, ¿verdad? Porque yo recuerdo que había un pastor que le decía a los jóvenes que estaban de repente en la iglesia: órale, váyase por los refrescos, ¿verdad? Es para el pastor, es para el Señor, ¿verdad? Pero no era para el Señor, era para él. Órale, váyase, ¿verdad? Lave mi carro, es para el Señor, ¿verdad? No, no es para el Señor, era para él. Entonces, el que es ayuda ministerial debe estar dispuesto para hacer la obra del Señor. A nosotros, hermano, mucha gente de los hermanos, cuando hay oportunidades, en ocasiones, que nos dicen: pastor, le barro su casa, pastor, le lavo la ropa, pastor, le hago el quehacer. Y son de esas veces que uno como siervo de Dios debe decir: no, le agradezco, pero ese es mi trabajo. ¿Sí me explico? Eso es lo que me toca a mí y a mi familia. Pero nosotros no podemos, hermano, estar permitiendo que la gente ocupe esas labores, porque eso ya es abusar de las personas. Eso ya es, como dicen en mi pueblo, ser encajosos con la iglesia, ¿verdad? Entonces, no, cada quien hace lo suyo, cada quien, ¿verdad? Hace sus propios trabajos, y fuera de ahí, hermano, ¿verdad? La tarea que es para la iglesia, ahí sí. A ver, ayúdenme a pintar, ayúdenme a hacer unas visitas, ayúdenme a echar fuera demonios, ayúdenme, ¿verdad? Vamos a sentarnos, vamos a sacar un tema, vamos a enseñar a la iglesia sobre esto, ¿verdad? Esa es la tarea ministerial, pero no que te estén lavando la ropa o el carro, no. O que vayan por tu mandado, no. Eso te toca a ti como ministro, ¿verdad? Éxodo 17:9. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Las ayudas ministeriales deben estar dispuestos a obedecer en todo a su pastor. Deben estar listos para entrar a la guerra. Debe saber conquistar.
Sabe que mientras pelea, su pastor intercede en el monte con la vara de Dios, autoridad, poder sobrenatural. En otras palabras, una ayuda ministerial debe ser también un descanso y refrigerio para el ministro. Entonces, ahí es donde hay situaciones donde a lo mejor yo no puedo ir por alguna razón y envío a personas a visitar o a liberar. Entonces, antes de que vayan, les explico cómo está la situación, les oriento, ¿verdad? Qué palabra pueden decir o qué palabra pueden ministrar, ¿verdad? Y yo estoy llorando por ellos, ¿verdad? Yo estoy pidiendo por ellos, pero ellos están dispuestos a hacer la obra, ¿verdad? Un día mandé a uno a orar a una casa porque se movían las cosas y se oían voces todo el día. Y le digo, ¿estás listo espiritualmente? Y todo, sí, hermano, sí. Y lo mandé, ¿verdad? Le dije cómo hacer las cosas, cómo atar, cómo orar antes de entrar a la casa, cómo orar dentro de la casa, ¿verdad? Y le dije, si hay cosas que no sabes, pues ni le muevas, hasta ahí, déjalo y después ya vamos nosotros, ¿verdad? Entonces cuando llegó y empezó a orar en una de las habitaciones de la casa, comenzó a llorar sangre, hermano, así en las paredes. Empezó a llorar sangre, ¿verdad? Así se escurría la sangre. Y dice que cuando empezó a orar y a someter, ¿verdad?, toda potestad que se encontraba allí, dice que se comenzó, hermano, a temblar el lugar. Entonces, son de esas veces que antes de que uno de ellos salga a hacer una visita o a orar, como en este caso por estas situaciones, estamos orando por él, platicamos con él con tiempo antes, ¿verdad?, para poderle preparar, para poder estar orando, para poder estar recibiendo la guianza de Dios. Entonces, las ayudas ministeriales a veces tienen que ir a hacer la obra sin el pastor, pero no en ignorancia, sino con el conocimiento previo, pues para que puedan tener la victoria y para que no puedan ser opresionados después por el enemigo. Exactamente, con la cobertura. Después dice Josué 1:1, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Las ayudas ministeriales deben caminar sabiendo que no siempre van a ser ayudantes, porque cuando un ayudante obra rectamente, Dios recompensa su labor, debe pasar de ser ayudante a ser aspirante de su mentor. Es decir, un día tú también vas a ocupar un lugar, ¿sí me explico? Un lugar donde tú puedas estar. Por ejemplo, ahora que nosotros estuvimos allá en San Martín, Texmelucan, esa casa que mi suegro le heredó a mi esposa, a mí me gusta mucho, hermano, porque hay mucha paz, mucha tranquilidad, todo te queda a la mano. La verdad está pues, ahí del mercado a una cuadra. Entonces, cada vez que voy siento así algo muy especial y son de esas veces que tú dices, pues yo de viejito pues quiero acabar acá, ¿no? Quiero terminar en este lugar por el ambiente, la comodidad, la cercanía, la paz, hermano, porque aquí no se puede dormir muy bien porque pues, las 24 horas del día ¿verdad? Los carros, están echando carreritas en las madrugadas, ¿verdad? Los carros, este, no falta el borracho que pase. Entonces yo digo, quiero ir a San Martín, ¿verdad? Y esta vez que fui, estuvimos ahí, estuve orando y digo, Señor, este, yo sí quisiera venirme aquí de viejito. Entonces, en mi corazón, ¿verdad? Surgió el deseo de decir, bueno, sí te quieres venir de viejito, pero que nomás a enchinchar y a descansar. Y entonces, como que dentro de mí algo, ¿verdad?, me dijo, pues abre una obra, o sea, te vienes acá vives, abres una iglesia, o sea, estás cumpliendo los dos propósitos, ¿no? Descansar en cierta forma, ¿verdad?, estar tranquilo, pero pues abres una iglesia, ¿no? En este lugar. Entonces, de esas veces que uno sabe que a lo mejor en algún momento, ¿verdad? O sea, yo voy a dejar este lugar o a lo mejor vamos a abrir otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la Sierra de San Isidro, lo único que se necesita es poner un matrimonio que sepa hacer la obra. Pero la verdad ya en todos estos años que hemos trabajado, o sea, ya es bien, ya es nomás llegar y hermano comenzar a trabajar y mira, y la gente va a responder, ¿no? Los pueblos alrededor. Entonces, pues necesitamos, ¿verdad?, más adelante un matrimonio allá. Hay una casa pastoral, hermano. O sea, tú llegas y no crees que es un pueblo rascuacho, ¿no? Tú llegas
Estamos ahí, que será, no sé, unas 2 cuadras de la presidencia municipal. Está pavimentado, ¿verdad? Ahí donde está la iglesia. Hay casa pastoral, ¿verdad? Hay 3 recámaras, un baño, una cocina, ¿verdad? Un espacio para sala comedor. Entonces, la verdad es que pues, el lugar está perfecto, ¿no? Para poder habitar. Y yo siempre he dicho, ¿no? Que en lo que levanta, en lo que prospera el lugar, bueno, hay que apoyar a los pastores con su ofrenda, ¿no? O sea, eso sí, es de cajón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Pero así, siempre va a haber un momento en el que el pastor, ¿verdad?, va a salir de la congregación y va a tener que venir otro de los mismos, ¿verdad?, de las ayudas ministeriales, que tenga el mismo sentir, la misma carga, porque eso es lo que pasa cuando de repente se va un pastor que empezando, ¿verdad?, por la palabra que se predica no es la misma. La gente se siente que necesita lo que siempre le habían dado, ¿verdad? El pan, el vino, el cuidado, ¿verdad?, el amor por las personas. Entonces, siempre por eso hablamos aquí acerca de las características, ¿verdad?, de un servidor, porque debe ser conforme está escrito en la palabra, porque hoy en día pues ya cualquiera se siente servidor, se siente pastor, ¿verdad? Hasta se autoproclaman pastores, ¿verdad? Se autoproclaman apóstoles, profetas. Entonces, todo tiene que ser, ¿verdad?, en base a la palabra. Entonces, un día tú y todos y cada uno de ustedes van a ocupar un lugar importante. ¿Sí me explico? Entonces, como con los diáconos, ¿verdad? Dice, hay necesidad, ¿a quienes escogemos? Y entonces, de entre los mismos diáconos, de este apóstol dice, yo promuevo a fulano, a sultano, ¿verdad? Entonces fue por promoción. ¿Por qué? Porque se habían sentado a escuchar, a ser discipulados, a ser enseñados, y llegó el momento en el que ya estaban listos para ejercer un cargo, una tarea mucho más delicada, ¿verdad?, con mayor responsabilidad, y que le iban a hacer bien. Porque acuérdate, no es el cargo, sino el encargo el que hay que cumplir completamente. Características de los servidores. Ya hablamos de los ministros y de los cantores, del grupo de alabanza. Características de los servidores. Dice, ayudas ministeriales, ya lo hablamos. Aspirantes a ministros, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Primer libro a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea, ¿qué dice? Hacer. Ahora, cuando escuchamos la palabra obispo, casi siempre en nuestra mente católica, ¿verdad?, nos imaginamos al sacerdote, ¿verdad?, o a los líderes de la iglesia católica. Pero ahorita vamos a explicar eso. Entonces, no está hablando acerca de los líderes de la iglesia, ¿verdad?, católica. En Estados Unidos a los pastores les dicen bishop o obispos, ¿verdad? Entonces no dicen pastores. Entonces, por eso tenemos que hacer la aclaración. Un obispo, aquí viene, debe ser, pues, número 1, ¿qué? Irreprochable. 2, di conmigo, marido de una sola mujer. 3, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Verso 3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, que fue el orgullo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Dice, este es un pasaje muy importante desde el punto de vista del gobierno eclesiástico, el gobierno de la iglesia. Trata del hombre al que la versión Reina Valera y muchas otras traducciones llaman el obispo, y que hemos traducido por supervisor. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras que describen a los dirigentes principales de la iglesia, es decir, los encargados que se habían de encontrar en todas las congregaciones y de cuya conducta y administración dependía su buena marcha. Entonces esto es muy, muy delicado, porque para que una iglesia camine bien, va a ser determinante que el que la dirija tenga cada una de estas características. Porque si no, hermano, la iglesia se convierte en iglesias de gente chismosa, de gente mentirosa, de gente borracha, de gente que le gusta el baile. Entonces, por eso vemos algunas iglesias, ¿verdad?, donde todos
son criticones, ¿verdad? Les gusta el mundo, el pecado, porque el pastor lo practica, lo hace, les da el mal ejemplo. Dice aquí, primero, acuérdense, dice que hay dos cargos, el anciano o el presbíteros en el griego, ¿verdad? El anciano es el encargado de la iglesia, el pastor. Dice, el cargo de anciano es el más antiguo de todos los de la iglesia. Los judíos tenían sus ancianos y remontaban su origen a la situación en que Moisés, en el tiempo de la peregrinación del desierto, nombró a 70 hombres para que les ayudaran en la tarea de controlar y cuidarse del pueblo. Números 11, versículo 16. Entonces, si ustedes recuerdan, dice la Biblia que antes Moisés solamente era el que hacía la obra y aconsejaba, dice, y se sentaba, ¿verdad?, a dar consejo desde la mañana y ya muy tarde se iba a descansar. Entonces dice que vino su suegro Jetro, ¿verdad?, traerle a su esposa Séfora y a sus hijos, y cuando lo vio le dijo, Moisés, no hagas eso porque te vas a desgastar, no vas a durar mucho, ¿verdad?, ¿y quién va a poder guiar a este pueblo? Entonces le dijo, acuérdense que Jetro era príncipe, era un hombre, ¿verdad?, prominente entre las tribus de aquel tiempo, y entonces le dijo, escógete hombres, ¿verdad?, hombres que te ayuden, ¿verdad?, dependiendo de su capacidad, con 100, con 50 y con 10. Entonces, por eso escogió 70 y entonces todos ellos, ¿verdad?, se dividieron a la población o a las tribus. Entonces había uno que se encargaba de 100, ¿verdad?, otros de 50, otros de 10, para que pudieran enseñar o ministrar al pueblo. Entonces llegaba Moisés a un lugar, se sentaba con ellos y los 70, ¿verdad?, se sentaban a su alrededor. Y entonces Moisés decía, el Señor no quiere que nosotros enseñemos esto. Y entonces, ¿verdad?, Moisés decía, así me dijo el Señor literalmente. Y entonces vamos a imaginar que de aquí estaba el número 1, el 70 acababa de este lado. A ver, ¿qué es lo que Dios me dijo? Y entonces decía, Dios te dijo esto y esto. Todos repetían la misma cosa. Si alguien le añadía o le quitaba, Moisés dijo, no, tienes que decirlo literalmente. Por eso cuando ya ellos iban y se encargaban del resto del pueblo, decían exactamente, literalmente lo que Dios le había dicho a Moisés. Por eso dice que todos tenían una misma mentalidad, eran como un solo hombre, una misma mente, un mismo corazón, un mismo deseo, un mismo sentir, y entonces caminaban como un solo hombre. Por eso los ancianos, ¿verdad?, son importantes. ¿Por qué? Son la voz de Dios para el pueblo. Todas las sinagogas tenían a sus ancianos, que eran los verdaderos dirigentes de la comunidad judía. Presidían el culto de la sinagoga, administraban reprensión y disciplina cuando era necesario, zanjaban los pleitos que en otros países se habrían llevado a los tribunales. Entonces, la Biblia dice que los ancianos o los pastores tenían la autoridad, hermano, para poder llamar y corregir lo deficiente en la vida o en la vida de las personas o de las familias. ¿Sí me explico? Esa es la tarea. Por eso nosotros tenemos que enseñar a la iglesia que si nosotros vemos alguna situación que está debilitando su hogar, su matrimonio, nosotros tenemos que llamarlos con mucho respeto y ellos nos tienen que otorgar el permiso. ¿Sí me explico? Si nos los otorgan, será una bendición para ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque yo siempre he enseñado, si la iglesia está bien, si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás mal, yo estoy mal. Porque soy un padre que si sus hijos están pasando momentos difíciles, también me entristezco, también me preocupo. Antes acostumbraba hasta no dormir por conocer alguna situación difícil en alguno de los hermanos o de las familias. Pero aprendí, hermano, de verdad yo aprendí esto hace muchos años, que a veces yo estaba en insomnio por eso, ¿verdad? Y lo que me preocupaba o me causaba mi insomnio, ¿verdad? Los que eran mi preocupación ya estaban dormidos, descansando, ¿verdad? Se habían olvidado de su problema. ¿Por qué? Porque habían confiado en Dios, muchos de ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, si ellos ya confían en Dios y están esperando en Dios, pues yo mucho más, ¿no? Entonces yo aprendí, hermano, ya no cargar los problemas yo, sí a estar presente y a tratar de dar una ayuda, una solución. Pero aprendí a poner los problemas en Dios. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos, ¿verdad?, por la situación de la iglesia, hasta donde nos permitan, con respeto, ¿verdad?, y pidiendo que Dios ponga sabiduría tanto en ellos como en nosotros. Dice, entre los judíos los ancianos eran hombres respetables, que ejercían una supervisión paternal sobre los asuntos espirituales y materiales de cualquier comunidad
judía. Es decir, un anciano no es el que regaña y que le dice a la gente un chorreo. No, un anciano es aquel que supervisa y se preocupa y lo hace con amor, con un corazón paternal. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo te trataba tu papá o tu mamá? Dile. Porque a veces queremos tratar hacia la iglesia, ¿verdad? Mi mamá fue bien dura conmigo, hermano, bien dura. Pero yo he aprendido, ¿verdad?, que eso no funciona. Entonces yo trato de ser paciente, misericordioso, trato de entender la necesidad de la persona. Dice después, algunas veces el Nuevo Testamento usa otra palabra, episcopos, que se suele traducir por la palabra que ha dado en español obispo, y que quiere decir literalmente supervisor o superintendente. Esta palabra también tiene una historia larga y honrosa. La Septuaginta, que es una de las versiones de la Biblia, la versión griega del Antiguo Testamento, la usaba para escribir a los capataces, para describir a los capataces, que estaban a cargo de las obras públicas y los proyectos de edificación. Ahora, recuerda, un capataz, ¿verdad? En este tiempo no era alguien que golpeaba, sino supervisaba. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no somos nadie para regañar a la gente, ¿verdad? Sí para enseñarle, advertirle, corregirle, ¿verdad? Pero con el fin de supervisar que la obra de construcción vaya bien, que se lleve a cabo como debe de ser. ¿Para qué? Para que al término de esta sea una buena edificación. Los griegos la usaban para describir a los hombres nombrados para ir de la ciudad madre a regular los asuntos de una colonia recién fundada en algún lugar lejano. O también eran llamados los apóstolos o apóstoles, ¿verdad? Que eran los enviados que iban a educar al pueblo que habían conquistado, ¿verdad? A implantar su cultura, a implantar su idioma, a implantar, ¿verdad?, su forma de vida para que fueran prácticamente una réplica del imperio griego. Dice, los romanos lo usaban para describir a los magistrados nombrados para supervisar la venta de los alimentos dentro de la ciudad de Roma. Se usa de los delegados especiales nombrados por un rey para ver que las leyes que habían establecido se cumplieran. La siguiente palabra es episcopos. Siempre implica dos cosas. Dice, si me leen la primera palabra porque se me dobló la hoja acá y no. No, antes dice con P, ¿no? Ok, sí. Primera, la supervisión de algún área o esfera de trabajo. Ese es, ¿verdad?, alguien que está trabajando para la iglesia, un diácono o un obispo, dice. Y segunda, la responsabilidad o algún poder ante autoridad, que dice superior. Entonces, nuestro trabajo es supervisar. Nuestro trabajo es, hermano, ver que todo se lleve a cabo conforme a lo que nosotros enseñamos. Dice, los encargados de la iglesia no se les nombraba en secreto. Ponga mucho ojo en esto, por favor. Se nombraban a la vista de toda la iglesia. El honor, aquí es el meollo. El honor de la iglesia se ponía en sus manos públicamente. Es decir, se hacía como una especie de ceremonia, se nombraba, ¿verdad?, a los que iban a servir en determinadas áreas, pero no solamente era nombrarlos, sino que ellos tenían la responsabilidad, dice aquí, dice, se ponía en sus manos el honor de la iglesia públicamente. Entonces, por eso decimos, tú representas, el que sirve aquí representa al Centro de Fe, Esperanza y Amor, Bugambilias. ¿Sí me explico? Entonces, cuando un servidor anda de tracalero allá afuera, hermano, anda con otra mujer que no es su esposa, anda robando, anda de chismoso, anda de, hermano, inventando, hermano, cosas a las gentes, anda de conflictivo, entonces nosotros no estamos cumpliendo nuestra función y está quedando mal Cristo, está quedando mal la iglesia. A mí viene luego gente y me dice, es que el que vaya dentro de ese lugar, de este lugar, dice, y me hizo esto. Yo digo, a ver, espérese. O sea, número uno, esa persona a lo mejor tiene, no sé, un mes viniendo, pero esa persona
o sea, no es una oveja de este lugar. Eso quiero que quede claro. ¿Verdad? O sea, porque si usted va a generalizar que todos los que venimos somos como esta persona, está usted equivocado, está usted equivocada. O sea, yo creo, primero, de entrada quiero aclararles, ¿verdad? Pero si es un servidor y anda haciendo eso y se lo prueba, pues yo siempre digo, ¿segura que sí? Bueno, me lo va a decir en su cara. Entonces llamo al servidor y me lo dice en su cara. Entonces, o sea, aparte de que nos quemaste, de que, o sea, nos deshonraste, de que estás dando mal testimonio, o sea, no puedes seguir sirviendo en esas condiciones. ¿Sí me explico? Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Por eso, mire, hermano, no se junte ni con los viciosos de su calle, no se junte con los chismosos de su calle, con los conflictivos de su calle, porque van a pensar que usted es igual a él o igual a ella. Y no solamente hasta ahí se va y la gente va a decir, no, pues todos los que van a esa iglesia, todos son así, como mi vecina, como mi vecino. Si tú en tu trabajo andas loqueando, ¿verdad? Andas de ojo alegre, andas loqueando con los muchachos, ¿verdad? O los compañeros, cuidado, porque hay gente que cuando sabe que somos cristianos y que servimos en la iglesia, hermano, o sea, Cristo sí nos va a pedir cuentas a todos nosotros, decir, o sea, ¿qué testimonio estás dando? Pues se supone que eres un servidor. O que te escuchen en el trabajo oyendo música mundana, o que te escuchen, hermano, hablando groserías, o hermano, no, hay que tener cuidado. Igual si quieres vender, pues pon tu negocio. Mira, hermano, aquí muchos me han dicho, ¿por qué no vende, hermano? Mire, yo vendo esto. ¿Por qué no vende? Y digo, no, porque mi trabajo no es vender, mi trabajo es predicar. Y yo sería un abusivo porque si yo digo, hermano, yo vendo tal cosa, y yo les aseguro que muchos me comprarían, hermano, tan solo por ser el pastor. Pero Dios no me mandó eso. Nosotros en nuestro movimiento, como pastores, ahí tenemos un manual, hermano, de ética y un manual de lo que sí y lo que no debemos hacer. Entonces, dentro de ese manual dice que ningún pastor puede poner su negocio dentro de la iglesia y estarse sirviendo de la iglesia. Entonces, a mí por eso me gusta mi movimiento, porque hay cosas que son muy claras para que nosotros no hagamos. Y quien lo hace, número uno, está descalificado del ministerio. Dos, si hizo algo ilegal, le toca tambo. O sea, aquí no es de que porque somos cristianos y tengo mis... No, hiciste algo que no fue legal y causaste problemas legales, vas al tambo. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, por eso habla acerca de que nosotros estamos, hermano, recibiendo el honor de Cristo y allá afuera la gente se da cuenta si sí o no lo hacemos. Tenía que pasar por un periodo de prueba. Nadie construye un puente o maquinaria de metal que no haya sido, ¿qué? Probado. Entonces, el que quiere servir tiene que ser probado en todas las áreas. La iglesia debe ser estricta en la prueba de los que van a ser elegidos como dirigentes. Este pasaje es muy claro y explica los requisitos o el perfil de aquellos que anhelan servir en el ministerio. Primera característica, irreprochable. Se usa de una posición que no está expuesta al ataque o a la censura, de un arte o técnica que es tan perfecta que no se le puede encontrar ningún fallo, de un acuerdo que es inviolable. El dirigente cristiano no solo debe estar libre de faltas de las que le puedan acusar, sino que también debe tener un carácter que no esté expuesto a la crítica. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y ser, hermano, lo mismo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Entonces, que nadie diga, él sirve y es esto, y hace esto, o yo lo oí decir esto, o yo lo vi en un concierto ¿qué te gusta? De Shakira, ¿verdad? Y ahí, Shakira. No, o sea, tiene que ser irreprochable o irreprensible, dice la versión 60. Que nadie te acuse, ¿verdad? Y si cometiste un error, pides perdón y restauras y no lo vuelves a hacer. Marido de una sola mujer. El dirigente cristiano debe estar casado solo una vez. Debe ser un marido fiel que mantenga su matrimonio en pureza. Es decir, no debe estar adulterando, ¿verdad? O teniendo pecados sexuales escondidos. Sobrio. El dirigente cristiano debe ser sobrio, no debe caerse excesivamente al vino. ¿Por qué dice esto? En el mundo antiguo,
el vino era de uso corriente, donde la provisión de agua era deficiente y a veces peligrosa, es decir, contaminada, te enfermabas del estómago, ¿verdad? El vino era la bebida más natural, pero recuerda que el vino de allá es un vino diluido, ¿sí me explico? Era lo que se mantenía. Había 7 clases de vino, pero el común era un vino diluido, ¿sí? Yo tengo un amigo que está supervisando, pues, ahora sí prácticamente toda la República Mexicana, y me acuerdo que un día nos vimos y empezaba a tener problemas del estómago. Le digo, ¿qué tienes? Dice, es que hay un lugar donde vamos y no hay agua, y no hay donde vendan agua. Dice, y aunque llevemos nuestra agua, pues se nos acaba bien rápido. Entonces lo único que nos dan allá es refresco. La gente toma refresco y no agua. Dice, entonces yo vengo muy mal de mi estómago porque todos los días nos daban refresco. Entonces algo similar pasaba en estos tiempos, donde, ¿verdad? El agua no era como hoy en día, ¿verdad? Entonces hoy en día hay muchos pastores que dicen, no, pues dice que entonces sí se puede tomar poquito, pero que sí se puede. Pero hoy en día, hermano, hay agua por cualquier parte donde quiera que nosotros vayamos. O sea, nosotros no podemos estar jugando a la iglesita, no estar tomando y ay, porque en una de esas vamos a quedar atrapados. ¿Sí me explico? Debe ser prudente. Describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y objetivamente. Tiene dominio propio de sus emociones e impulsos. Es lento, sabio en su hablar, ¿verdad? Entonces, por eso acuérdate, ¿verdad? Que, como dice ese versículo, seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la gente comienza a hablar, hermano, ¿verdad? Y comienza a decir cosas que hasta a lo mejor son ofensivas contra nosotros tenemos que ser prudentes, porque lo único que vemos que esa persona cuando habla, lo único que saca, ¿verdad? Es lo que dice Efesios, ¿verdad? Que lo único que pasa es que sus palabras son corrompidas. Dice el significado de la palabra corrompida, que son palabras, hermano, podridas, echadas a perder. Entonces la intención es que nosotros respondamos de una forma negativa, ¿verdad? O de una forma necia. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar y a que no sean nuestras emociones las que nos ganan, ¿verdad? Sino que nosotros respondamos con diplomacia, ¿sí me explico? Con respeto. Y entonces es como darle un cachetadón con guante blanco a las personas de tal manera que se avergüence. Estaba viendo un tipo que, que enseña, creo que lo vi en el Instagram, ¿verdad? Cómo responder diplomáticamente a gente que te ofenda. Y realmente, hermano, es muy interesante cómo no se rebaja a responder de la misma forma. O sea, no, mi mamá siempre me decía, ¿verdad? Hijo, sé prudente, cuida tus palabras, no eres de arrabal, no vienes del arrabal, no vienes de las vecindades. Entonces, tu manera de hablar, de responder, tiene que ser correcta, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de que el siervo, el servidor, sea prudente. Conducta decorosa, que se conduzca decentemente y con modestia, ¿verdad? Siempre educado, siempre modesto. Dice la Biblia, lávete el extraño y no tu propia boca. Debe ser hospitalario, está dispuesto y puede abrir las puertas de su hogar tanto para amigos como para extraños y los recibe con amabilidad y generosidad. Nosotros aquí, como tú te das cuenta, en la casa pastoral no tenemos mucho espacio, solo tenemos 2 recámaras. Pero cuando hemos hospedado, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos, cuando llegamos a hospedar, nosotros les dejamos nuestra cama y nos dormimos, ¿verdad?, en colchones inflables. O los hospedamos en la parte de arriba que hay alfombra, en el salón, ¿verdad?, de los niños. Y tratamos siempre de obedecer a este mandato, ¿no? Hospedar a las personas. O sea, no tenemos el pretexto de que es que no tengo lugar. Buscamos la manera. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos, a veces no sabemos, ¿verdad?, que hospedamos ángeles. O a veces las personas que vienen, hermano, o traen una palabra que nos fortalece, o nosotros les damos la palabra. Me acuerdo que hace unos años
vino se quedó la pastora de aquí por Guerrero, no recuerdo cómo se llama el lugar, pero es una ciudad que ya no es sierra, pero es un pueblo. Entonces me acuerdo que traía una hermana y venían 3 o 4 personas y nos sentamos a cenar en la casa. Entonces la hermana comenzó a hablar, ¿verdad? De que tiene una niña que tiene problemas, ¿verdad? En su cabecita y que iba a cumplir 15 años y que quería, ¿verdad? Y comenzó a hablar y como que tenía un poquito de tristeza, pero comenzamos a hablarle la palabra, comenzamos a motivarla, a declarar lo que Dios decía y cobró ánimo. Y ya después me manda las fotos, o sea, porque decía, es que cómo va a ser mis 15 años a mi niña, pues está malita, se van a burlar o nos van a señalar. No, hermano, llegó a su casa, prepararon la fiesta y nos manda las fotos de la niña, ¿verdad? Es una niña, hermano, y ¿verdad? Que estaba enfermita, pero la pusieron bien bonita, su vestido, su tocado, ¿verdad? Le arreglaron su carita, ¿verdad? Y es ahí cuando dices, qué bueno que podemos dar una palabra. O a veces, me acuerdo cuando empecé con lo de mi dedo, llegó el hermano Felipe Galindo de la sierra ¿de qué? De Xonotla. Y hermano, yo andaba bien achicopalado, de veras, bien achicopalado. Y cuando comienza a hablar y comienza a declarar la palabra y la manera en que oró, hermano, me entró una fortaleza y un ánimo, pero gloriosos de parte del Señor. Y ahorita en este último evento estuvo un pastor en la casa de un hermano, de una familia de aquí, donde el pastor comenzó a contarles que él tenía diabetes, se enfermó y perdió la vista. Pero dice que él le oraba a Dios y decía, Señor, devuélveme mi vista, por favor. ¿Cómo voy a decirle a tu pueblo que cree en ti, que confía en ti, que haces milagros si tú me tienes así, Señor? Ten misericordia de mí. Y dice que le decía a su hija que le leyera la Biblia cada vez que iba a predicar. ¿Verdad? Dice, léeme la Biblia para que yo comience a ver qué Dios quiere decirle a la iglesia. Y así, hermano, 2 años, 2 años. Hasta que dice que un día se levantó y cuando dice que se levantó, ya veía con sus ojos abiertos. Entonces el hermano que los recibió estaba bien impactado. Decía, hermano, es que, o sea, yo nunca había oído un milagro de ese tamaño. Yo jamás había visto a alguien así que me lo contara, que me dijera, yo estuve así. Entonces, cuando somos hospedadores, hermano, hay una gran bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces va a haber gente que de repente, pastores, ¿verdad? Que de repente, ahorita que fuimos a la Sierra de Cinco Señores, había una pastora que venía de Tepeji de Rodríguez. Es amiga de mi hermana, ¿ve? Y la conozco por ella. Entonces me acuerdo que ya se nos hizo noche en Cinco Señores y todo, ¿verdad? Y le digo, ¿sí tienes dónde quedarte, Vicky? Si no, ahí está la casa, ¿eh? Y me dice, mira, te doy muchas gracias, Salomón, tengo a mi hija que vive en Puebla. Creo que es amiga de ustedes, ¿no? Dice, tengo a mi hija que vive en Puebla. Y aparte, este, sí llego a la hora, nada más que me deje, porque como veníamos con el mismo pastor, nos dio, ¿verdad? Un rey. Entonces, ya se fue para su casa. Pero ser hospedador, hermano, de verdad, déjeme decirle, ¿es cansado? Sí, sí es cansado, porque hay que atenderlos. Pero es un gozo porque a veces hemos recibido gente tan, híjole, tan especial que nos toca, hermano, nos quebranta con su comportamiento y decimos, no, yo sí quiero seguir hospedando personas. Dice, apto para enseñar, lo suficientemente instruido en la escritura para enseñar, ya sea en un lugar público o privado, y que viva la palabra que ha aprendido. Entonces, debe ser una persona lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, si a ti te pregunta o te dice alguien, hermano, yo no voy a ir a la iglesia, imagínate que estás en una reunión familiar y dices, yo no voy a ir a la iglesia, hermano, porque estoy menstrual y estoy en pecado, o sea, estoy sucia. Entonces tú ya tienes los argumentos bíblicos para enseñarle y decirle, no, hermana, mira, la Biblia dice esto. O alguien que te encuentras y que dice, ¿verdad? Esa clase se las voy a dar, ya la escuchamos, ya la vimos, pero cuando alguien dice, ¿por qué Dios no me manda esto? ¿Por qué Dios no hace esto? Entonces ya enseñamos las causas de que, por qué, ¿verdad? Vienen cosas sobre nosotros, ¿verdad? Que parecen castigos o juicios,
pero nosotros podemos explicar bíblicamente qué es lo que está sucediendo en sus vidas. Entonces, por eso dice, apto para enseñar. O sea, no un servidor ignorante, no un servidor, ¿verdad?, que desconoce sobre los temas. Después dice, no dado a la bebida, alejado de toda adicción, a la borrachera, porque hermano, hay pastores borrachos, aunque no lo creas. No pendenciero o contencioso, que no pelee en el sentido de la enseñanza, es decir, que no imponga, sino que exponga, ¿sí? O sea, tú expones la palabra, si la gente dice amén, qué bueno y lo entendió. Si dice no, dos cosas, o no lo entendió o se resiste a obedecer a Dios. Pero ese es problema de él. Tú eres libre de su sangre por haber expuesto la palabra a su tiempo. Dice, alguien no dado a la violencia ni pública ni en privado, sabe dejar que Dios pelee sus batallas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a tu marido? ¿Eres violento? Te habla tu esposo, ¿verdad? ¿Qué quieres, verdad? Y entonces respondes violentamente. ¿Quién agarró, verdad? Yo tenía esto en mi lugar y este cajón ahí yo dejé. Y no, ya se hizo un pleito en la casa, ¿verdad? Es muy diferente a decir, ¿verdad? ¿Quién agarró esto, verdad? Decir, disculpen, alguien vio de casualidad o alguien se percató de que aquí había algo y yo lo dejé, pero no lo encuentro. Y a veces la respuesta, ¿verdad? Es, lo puse en este lugar porque iba a estar más seguro. O sea, hasta me están ayudando, ¿verdad? Entonces, la violencia no puede estar dentro de la casa. Acuérdate, no sé si escucharon la enseñanza de los padres avestruz, pero una de las características del avestruz es que su grito es semejante al rugido de león. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, que un padre avestruz es aquel que todo lo quiere arreglar con gritos y violencia dentro de la casa. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí me explico? O sea, no ser violentos en ningún aspecto, en ningún lado, sobre todo los hombres, ¿verdad? Y si tienes alguna situación o diferencia con una persona, bueno, o sea, tú no puedes andar, hermano, ¿verdad?, peleándote con el que te debe o con el que no te entregó lo que le prestaste. No, no, deja que Dios haga justicia. Si alguien te hizo una injusticia, ¿verdad?, por su posición de autoridad, no te pelees, solo dile a Dios, tú eres mi juez, ¿verdad? Tú eres el que a mí me va a hacer justicia donde quiera que yo me encuentre. No nos desgastemos, ¿verdad?, en ese aspecto. 5, sí, es que la puse mal. No avaricioso, dice, convierte el servicio de Dios en ganancia, ¿verdad? Ganancias deshonestas. Engañan a la gente, ¿verdad? Cobran por profetizar, por orar. Este pensamiento abarca algo más que la ambición por el dinero. El avaro nunca está satisfecho con nada. Siempre está en busca de algo más. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el servicio en la obra de Dios, ¿verdad? El hombre que no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente, inevitablemente se convertirá en víctima de una perversa y despreciable avaricia. Calvino, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos tener cuidado. Cada vez que alguien nos dice desde el púlpito, ¿verdad?, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero tienes que hacer un pacto, ¿verdad? Trae 10,000 pesos, ¿verdad? Traes carro, haz un pacto, dale tu carro al Señor, ¿verdad? No, hermano, eso no es así como Dios trabaja. No es de la manera en que Dios obra. Si tú das, Dios te da, no. Entonces, o sea, sí que es el mejor postor, pues es el que Dios le da más. No, eso es una mentira, es una aberración. Que gobierne bien su casa. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero su propia casa. Pablo reconocía que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero, ¿verdad? O sea, que en tu casa des el testimonio correcto, ¿verdad? Para que tus hijos no se rebelen, ¿verdad? Aconsejaba yo a una pareja en algún tiempo y estaban, bueno, pues, hermanos, hacían cada cosa y sus hijas ya como de 15, 16, 17 años. Entonces, venían a acusarlas, ¿verdad? Y yo les decía a los hermanos, o sea,
¿Qué calidad moral tienen ustedes para reprenderlas si ustedes les enseñaron a hacer lo que no quieren que hagan? Entonces, por eso está hablando acerca de que nosotros debemos ser personas que gobernemos bien nuestra casa. Tú le gritas al papá como esposa, tus hijos le van a gritar al papá o viceversa. Tú menosprecias a tu pareja, eso mismo van a hacer tus hijos contigo, entre ellos. Tú no te sometes a tu marido, eso mismo van a hacer tus hijos contigo. Tú eres respondón, respondona, eso mismo van a hacer tus hijos. ¿Y qué calidad, hermano, moral tenemos para reprenderlos? Ninguna. Dice después que su esposa e hijos estén en sujeción. No debe haber matriarcado ni rebeldía. ¿Qué entiendes, Betty, por matriarcado? Ajá. MAD. ¿Qué entiendes? Es la mujer, hermana Cleme. No pide opinión al marido, le oculta cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, si hay algo que tenemos que tener cuidado dentro del hogar es que el que anhela servir, o sea, no debe dejar que en su hogar haya un matriarcado. Tampoco debe haber un patriarcado, sino que dice la Biblia que los dos fueron puestos como autoridad, para que juntos como cónyuges podamos nosotros ver situaciones, tomar decisiones. Ya cuando los hijos están grandes, también ellos nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones y nos va a ir mejor. Dice, es verdad que un niño puede rebelarse incluso en un buen lugar. ¿Cuántos decimos amén? Así es, aunque los eduques bien. Pero la pregunta, ¿es la rebelión a causa de sus padres o por el mal testimonio que están dando o a pesar del trabajo de sus padres? Esa es la pregunta que debe plantearse. Yo he tenido siervos o ayudas ministeriales, hermano, que son excelentes, que a sus hijos les dan un testimonio excelente, pero que de repente los hijos fallaron, que quedó embarazada, que se le fue con el novio, y muchas veces ellos se castigan y se condenan diciendo, yo tuve la culpa, yo tuve la culpa. Pero cuando analizamos las situaciones siempre les digo, no, no tuviste la culpa, porque diste un buen testimonio, porque corregiste, porque supervisaste. Simplemente que en el corazón del muchacho, dice el libro, ¿verdad?, de Eclesiastés, hablando de los que no ponen, ¿verdad?, disciplina, dice, por cuanto no ejerciste el castigo sobre la mala obra del muchacho, ahora de continuo su corazón solamente hace el mal. Digo, entonces tu hijo tiene un corazón malo. Él lo decidió, ella lo decidió. Entonces, sí, vas a estar a lo mejor un momentito, ¿verdad?, en stop, ¿verdad?, un tiempo para que te restaures, para que te fortalezcas, pero tú no eres el culpable de eso. Pero por eso dice, ¿verdad? Hay dos tipos de culpas, que el hijo simplemente no quiere honrar a Dios y la segunda es que pues tú le has dado un mal testimonio y cómo pretendes pues que responda correctamente. Entonces, por eso la actitud de los servidores, el perfil de los servidores tiene que ser bien conocido, hermano. Porque acuérdate, el honor de la iglesia, el honor de Cristo nos es entregado. Si tú no cumples con alguno de estos requisitos, quien queda avergonzado es Cristo y la iglesia. Después dice, no un recién convertido, dice, le falta mucho por aprender todavía, necesita que le enseñe. A los recién convertidos no se les debe dar una posición de liderazgo demasiado pronto. El líder debe estar mucho más allá de la etapa de neófito en su desarrollo espiritual. Neófito literalmente significa recién plantado, es decir, todavía no tiene la fuerza. Cuando alguien recién vino a Jesús, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgo hasta que se les haya permitido crecer lo suficiente como para echar raíces profundas. Los neófitos no solo son atrevidos e impetuosos, sino que están hinchados de una tonta confianza en sí mismos como si pudieran volar más allá de las nubes. Calvino. Promover a un neófito demasiado pronto da ocasión para un gran pecado, el orgullo. En imitación al diablo,
mismo, ¿verdad? Es decir, se chiflan muy rápidamente, ¿verdad? Dice, y buena reputación entre los de afuera, entre los mundanos, ¿verdad? Entre tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela. Dice, buen testimonio con su familia, vecinos, compañeros de trabajo, que den testimonio de su buena conducta. Estas características deben ser evidentes para que todos, incluso los no creyentes, las puedan ver. El líder potencial debe ser un buen cristiano fuera de las paredes de la iglesia. Por eso les enseñamos que la vida cristiana empieza de la puerta de la iglesia hacia allá afuera. 3. Los servidores del altar. Pero los sacerdotes serán pocos. Fíjate, de entrada ya era un problema. Y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieran ¿qué? Santificado. Dice que aparte que eran pocos. Dice que la chamba era mucha. Y dice que aparte los sacerdotes extras dice que estaban sucios. Se tuvieron que santificar. Es decir, hermano, era un proceso mínimo de 7 días. Y aquí entendemos, ¿verdad?, cuál era la condición de los sacerdotes. Porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Entonces, aquí sí hay que hacer una diferencia, porque casi siempre a los músicos les dicen los levitas, no, no son los levitas. Los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. Los levitas eran los que preparaban, ¿verdad? Eran los que se encargaban de que todo en el tabernáculo, ¿verdad? En el atrio estuviera listo, ¿verdad? Los utensilios limpios, ¿verdad? Suficiente leña, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hacían los levitas. Ellos no podían ofrecer sacrificios. Y aparte había un grupo, ¿verdad?, que estaba escogido, que eran solamente cantores, solamente, ¿verdad?, directores de alabanza, coros. Entonces, por eso los levitas no son, ¿verdad?, hermano, los músicos, no, son los que se dedicaban, ¿verdad?, a hacer la obra y el cuidado del tabernáculo, ¿eh? Entonces, a los músicos hay que llamarle músicos o cantores. Y ahí nos habla, ¿verdad?, el libro de Crónicas sobre Jedutún, ¿verdad?, Emán y Asaf, ¿verdad?, los 3 principales. Sí, son ministros, porque ministran a Dios, ¿verdad?, cuando suben. Servidores del altar. Entonces les dice que tenían, ¿verdad?, estas, o sea, en resumidas palabras, falta de consagración, y así se atrevían a ofrecer sacrificios. Aunque parezca difícil, un servidor del altar debe cumplir con lo establecido por Dios y vivirlo. La función de un servidor es ministrar a Dios como sacerdote y ministrar al pueblo. Esto requiere consagración y santidad. Pablo nos enseña lo siguiente, primer libro de Timoteo 3:10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, si cumplen con todos los requisitos, que entonces sirvan como diáconos. Un hombre demuestra ser apto para el cargo en la iglesia con su conducta, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, insistimos, quien tome el púlpito te va a vaciar todo lo que trae dentro. Y si el que está delante está sucio, está en adulterio, está, hermano, en robo, está en mentir, está en falsas doctrinas, eso es lo que le va a vaciar a la iglesia. Por eso los servidores, ¿verdad?, las ayudas ministeriales tienen que conocer la palabra. Aquí las ayudas ministeriales, la gente que es de más confianza, yo siempre les he dicho, lean su Biblia, analicen todo lo que yo enseño. Si en algún momento ustedes a mí me ven decir una herejía o una falsa doctrina, tienen la autoridad para pararse, para callarme y tomar el micrófono y decirle a la gente, eso no dice la Biblia, hermano. Y vamos a hablar con sus autoridades para que sean quienes le pongan freno al pastor, ¿verdad?, por lo que acaba de decir. Entonces, hermano, el que está al frente debe saber lo que está haciendo. Debe tener cuidado. Por eso, cuando Eclesiastés habla en el capítulo 12, dice, y el predicador se esforzó por encontrar las palabras correctas para enseñarle al pueblo con justicia, con verdad y con integridad.
Ese es el trabajo del pastor, sentarse, ese es su trabajo, estudiar. Entonces, por eso la razón, hermano, de que cuidemos quién nos enseña y que lo que nos enseña está escrito en la palabra. Ahí en el libro de los Hechos está el pueblo de Berea. Dice que cuando Pablo llegó a predicar, traían su Biblia, ¿verdad? De ese tiempo, sus primeros 5 libros de la Biblia, sus profetas, y dice la Escritura que entonces todo lo que enseñaba Pablo veían si coincidía con lo que dice la palabra. Pero hoy en día la gente ya ni carga Biblia. Y dice que está su Biblia, ¿verdad?, electrónica, pero están mensajeando en lugar de estar, ¿verdad?, realmente conociendo. Por eso la iglesia padece de ignorancia. Número 1, porque el que está al frente es un ignorante. Y número 2, porque pueden tener un buen pastor, un buen maestro, pero quieren mantenerse en la ignorancia. Y cuando alguien les pregunta allá afuera, se dan cuenta que, como aquel, yo solo sé que no sé nada. Y eso es triste y lamentable para alguien que lleva 3 años de cristiano y mucho más vergüenza para los que llevan más. Entonces, por eso nosotros debemos, hermanos, saber que hay características, hay requisitos en los que hay que esforzarnos para poder servir. Finalmente, el servidor debe estar listo para ser sometido a cualquier prueba, para considerarse digno del servicio que debemos prestar a Dios. Recordemos que Dios se agrada de nuestra consagración y ¿qué? Y santificación. Entonces, si yo le diría a alguno de ustedes, dime todos los libros de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento en 3 minutos, todos nos lo sabríamos. No, sí, yo sí me lo sabía. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿números? Entonces surge la pregunta, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Entonces, el conocimiento es básico, ¿sí me explico? Básico para nosotros. Ahora que el Davidcito se vaya, ya tengo ahí un material, ¿verdad?, para enseñarle antes de que se vaya, para que cuando él llegue allá va a instruir a la familia donde va a quedarse a vivir. Tiene que darles palabra, tiene que enseñarlos, tiene que mostrar que él conoce la palabra. Y así cada semana, o sea, va a estar lejos, pero cada semana voy a estarle mandando, voy a estarme viendo por videoconferencia con él. ¿Por qué? Porque número 1 es mi hijo y me interesa que su alma esté bien. Y número 2, porque todo el lugar donde llegamos, tenemos que llevar bendición. La gente tiene que saber quién habita dentro de nosotros. Entonces, hermano, es bien bonito servir a Dios. Hay situaciones muy difíciles, pero hermano, lo más glorioso es que Él siempre está con nosotros. Entonces yo quiero animarle a que usted busque de Dios, que usted se siente a comer este pan ahí en su casa, a meditarlo. Si usted puede, Dios le habla algunas otras cosas o Dios le dice aquellas áreas que tiene usted que fortalecer, que mejorar o que hacer porque no las hace, hagámoslas. Y como decimos, la gente se va a dar cuenta. Y cuando la gente entre, se va a dar cuenta qué tipo de personas hay en este lugar. Bueno, hay una persona que cada vez que hablamos, casi no hablo con ella, pero cada vez que hablamos, me dice, hermano, yo sé que en esa iglesia está Dios. Porque desde que yo entré y oí cantar a las hermanas, Dios me tocó. Y esas palabras que hablan o que cantan cada vez que están ahí, Dios me toca en mi corazón. Ellas saben ministrar a la presencia de Dios. Otros dicen, cuando yo entro, hermano, siento que estoy con mi familia, me siento como en mi casa. Cuando yo entro, hermano, aprendo. Cuando yo entro, y entonces la gente, todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, damos testimonio de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, imagínense si nos replicamos en el conocimiento de la palabra todos, hermano, la gente va a decir, wow. O sea, puede haber iglesias, no sé, de 5,000, 6,000 personas, o 100, pero es que lo que enseñan aquí todos ellos, no nomás el que está delante, todos los demás. No, yo prefiero esa buena palabra que un montón de gente que ni siquiera sabe por qué está ahí. Que hay lugares donde hay una buena palabra y donde el Espíritu de Dios está en todos, en esos 5,000 o 10,000. Pero tenemos que cuidar sobre todo a los servidores, porque son los que alimentan al resto del rebaño. Y vamos a orar a Dios, dígale, Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a...